Domingo Contreras, candidato a la alcaldía por el Partido de la Liberación Dominicana, ex secretario del Ayuntamiento del Distrito, considerado uno de los técnicos con mayor capacidad en asuntos municipales y también está a la cabeza del Centro de Innovación Atabey y es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias por aceptar la invitación de acompañarnos en esta noche. Gracias a ustedes, que todavía sigue siendo un día desafiante en el distrito, porque tenemos miles de personas que todavía perdieron todas sus pertenencias, sus ajuares. Que han sido desplazados. Que han sido desplazados, que están viviendo en las casas de un vecino. Momentos tristes y difíciles. Mucha gente también en sectores de clase media y clase alta con su vehículo dañado. Sectores como La Pradera, Rosmil, muchas de las torres, muchos sectores se anegaron de agua a los parqueos. Es decir, es una situación que tiene todavía un enorme impacto en el desenvolvimiento de la vida porque de alguna manera te genera un trastorno. Hay gente todavía tratando de reorganizarse, de volver a la vida normal y ese es un desafío importante que todavía hoy prevalece, el dolor todavía colectivo de una situación que nos pudo pasar a cualquiera. Totalmente. Y cualquiera de nosotros se ve reflejado en un hecho y en muchas dificultades. Nosotros mismos fuimos testigos, tuvimos que participar en rescatar 2 personas a las que tuvimos que romperle los vidrios de los vehículos, ayudarle a salir, porque en lugares que no era previsible que ocurriera eso, hay personas que trataron de cruzar por esos lugares, le apagaron los vehículos y bueno, sigue siendo un desafío por lo que todavía nos queda mucho para ayudar a que la ciudad vuelva a la normalidad y en medio de eso tenemos el desafío porque no es un primer hecho, es el segundo hecho porque ocurrió hace un año. Y en el mismo mes de noviembre. El otro fue el 4 de noviembre y después de un año vuelve a ocurrir un acontecimiento que elevó la cantidad de agua entre este y el otro acontecimiento y encontró a las autoridades desprevenidas totalmente, sin implementar una sola medida. Entre aquel acontecimiento y este, realmente es muy doloroso, pero tenemos que salir adelante, acompañar solidariamente a nuestros Y aprovechando conciudadanos. eso que dices, Contreras, hay que destacar que muchos han dicho que a consecuencia del cambio climático esto se ha dado, bueno, como un golpe terrible de la madre naturaleza. Por eso que queremos además darle la bienvenida, nos acompaña el ingeniero civil, meteorólogo, nuestro querido amigo, pronosticador de ONAMED. Un placer tenerte con nosotros, Francisco Holguín, bienvenido. Gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias, buenas noches y placer para mí compartir con ustedes, con Domingo, con la ingeniera. Y bueno, esta situación desnuda totalmente la gestión de riesgo a desastre aquí en la República Dominicana. No ha valido la ley 147-2, que parece un Mercedes-Benz del año 1960, pero que nunca se ha usado. Estamos al desnudo, prácticamente, como dice Domingo, hace un año y 14 días volvió a repetirse algo similar y los daños son mayores. O sea que hay que repensarnos como país, hay que repensar las ciudades, porque el cambio climático, como tú dices, cada día nos va a dar en la cara, nos va a dar de frente y esas cosas hay que ir haciendo las adaptaciones, porque de lo contrario volverá en un mes, en 2 meses, el próximo año y nos va a agarrar nuevamente desprevenido. Francisco, ¿entiendes que se hicieron las advertencias por los organismos correspondientes que estuvieron acorde a la magnitud de las precipitaciones que sufrimos? Mira, las alertas meteorológicas se emitieron a tiempo, porque recuérdate que nosotros venimos de un evento, un posible ciclón tropical que no llegó a ser, un potencial ciclón. Teníamos la eventualidad, se emitieron las alertas. Ahora, al fenómeno estacionarse justo sobre la República Dominicana y efectivamente ese río de humedad, absorber toda esa energía desde el Mar Caribe hacia el territorio, eso fue lo que generó esta situación. Ahora, había un pronóstico que indicaba que podíamos tener hasta 300 milímetros, pero en 3 o 4 días, no en 18 horas. Entonces, ahí está la situación
del por qué hay que repensarnos. ¿Cuándo yo digo que hay que repensarnos? Emitiste la alerta antes del evento, perfecto. Pero durante el evento no se hace nada. Ahí es que nosotros tenemos entonces que sentarnos en una mesa a ver qué es lo que tenemos que hacer. A su juicio ahí estuvo la debilidad. No, la debilidad ha existido siempre, porque si tú observas el fenómeno del 4 de noviembre del año pasado, nadie se sentó a hacer un análisis de que eso podría volver, y lo decíamos por aquí, por el grupo de Medios Telemicro, eso puede volver en un año, en 6 meses. Volvió. Tú no encuentras una señalética en la calle, en una calle de esa que se inundó, que diga el agua llega hasta aquí. Eso le tocará a Domingo si llega a ser alcalde, o al alcalde que está, pero eso tienen que hacer los alcaldes. Eso es un asunto que la unidad de gestión de riesgo de los ayuntamientos tiene que sentarse. Pero el plan de gestión de riesgo del país, ¿a dónde está? Estos planes tienen esta componente de que el cambio climático cada día va a traer estos eventos extremos que tú no lo estás esperando. Domingo, a propósito, la coyuntura de la respuesta de nuestro querido Holguín, el sistema pluvial de Santo Domingo es disfuncional. ¿Por qué es arcaico o porque desde su origen tenía sus fallas? Mira, yo creo que aquí hay un sistema natural. Esta es una ciudad marítima que tiene terraza y que tenía su sistema de galería de recolección del agua. Hace 15, 20 años, cuando ocurría un fenómeno como este, el desagüe ocurría de manera natural. Tú tienes aquí, hay 4 sistemas de laguna como es un sistema de roca caliza, tenía interconexión, pero el desarrollo urbano de la ciudad fue fracturando estos sistemas y fue desconectándolos. ¿Qué teníamos que hacer en consecuencia? Construirlo artificialmente. Hemos construido una parte, pero no hemos hecho un plan, como decía el ingeniero Holguín. No hemos entendido, digamos, por un lado la ciudad, porque también la ciudad tiene el 90% impermeabilizado. Hace cuánta vivienda, por ejemplo, en el 2002, yo recuerdo, aquí se hacían 6, 7 torres por año. La mayoría de hoy, de todas esas, de miles de torres, eran casas que tenían un patio que servía para que el agua se infiltrara. Y la mayoría de los barrios nuestros tenían tierra, donde había infiltración del agua. Cuando llovía ahora, todo eso es cemento. Todo el agua va al perfil de la calle. Y entonces, combinado con eso, hemos tenido un grupo de mala práctica. Por ejemplo, aquí tú tienes un recapeo, un sobreasfaltado que ha reconducido el agua hacia adentro de la torre. Por ejemplo, el contén, y salimos a ver. Nosotros hemos anulado mucho el contén. El contén tiene que tener 30 centímetros. Y el asfalto debe morder la batea del contén, el piso del contén, porque eso se hizo para conducir el agua. Pero ahora lo hemos anulado con el asfaltado de obras públicas, y en la construcción de la torre, en vez de dejar los 30 centímetros, le hemos hecho un canalito pequeño que obviamente el agua lo sobrepasa cuando hay estos niveles de agua. Entonces, tenemos un tema de norma y tenemos un tema de educación, lo que decía Holguín. Nosotros tenemos que entender que estamos en medio de nuevos fenómenos ambientales que no son los tradicionales, que son nuevos y que no lo controlamos. Por lo tanto, lo que podemos es adaptarnos y actuar en consecuencia. Domingo, ingeniera, ¿están asumiendo esa parte que destaca Domingo? Mira, La ingeniería en este momento. Mira, lo que sucede es que hay una serie de normas y de reglamentos y obviamente también de permisos que hay que cumplir, pero la población no está informada de esos permisos. Por ejemplo, cuando yo diseño una estructura, al usuario no se le indica a qué institución debe de ir para sacar los permisos. Por ejemplo, tú tienes que ir para un uso de suelo al ayuntamiento local, pero tú necesitas un permiso de construcción donde evalúen todos los planos técnicos profesionales. Eso es en el Ministerio de la Vivienda. Yo lo sé, yo asesoro a mis clientes, pero de manera normal no saben. Entonces, incluso a veces es por desinformación que no construyen de manera legal, porque cuando ya comienzan a construir, quizás van los supervisores y le dicen, tú tienes que parar, pero es porque no tienen en cierta manera la información. Debe de haber una campaña de información donde se le indique cuáles son los pasos que deben de seguir y que tengan los parámetros a seguir y que cuente la población con
filtros para saber cuando su estructura puede soportar, por ejemplo, un sismo importante, una tormenta de esa capacidad. Y anotando un poco lo que dice el señor Contreras, aquí construyen, recapean, pero los mismos diseños de las torres a veces adolecen de niveles por encima de la calle, porque ok, que recapean, pero no hay una supervisión técnica que le indique que esas torres deben de tener un nivel de piso por encima del terreno o de la calle circundante. Y entonces muchas veces sucede las inundaciones en esos sótanos. Evidentemente que la solución al problema no es de una sola vía. No. Entonces nosotros vamos a reflexionar más adelante al respecto. Vamos a una pausa y al regreso más de este Cambiemos la Conversación. De regreso estamos en este Cambiemos la Conversación en Tonight por la noche. Sabemos que la población está ávida de escuchar voces que nos den información, pero sobre todo que nos den esperanza. Hablábamos de que hace justo un año, en este mismo mes de noviembre, tuvimos un acontecimiento similar, quizás en una magnitud menor. Pasa ahora con una cantidad de agua que casi lo triplica. ¿Y qué nos puede decir esto a futuro? ¿Cuáles serían esas soluciones posibles para prepararnos de forma preventiva? ¿Qué se puede hacer ahora? Mira, yo creo que tenemos que actuar en varios frentes. Uno de ellos, lo hablamos en la otra vez que ocurrió, aquí en la capital hay 10 puntos, son 10 puntos de emergencia. Por ejemplo, Vulnerables. Sí, lugares como la laguna de la Guarocuya, o la laguna, la chorrera de Manganagua, o la laguna que está frente a la urbanización Fernández, ahí en la Charleston, o hay otro punto crítico en la Quinto Centenario, o rumbo a los Girasoles, en la avenida Monumental, hay un punto donde las cañadas cruzan, y entonces cuando se desbordan, la gente a veces no lo prevé. Entonces, esos puntos deben haber brigadas especiales que combinen los bomberos. Danos un momentito, danos un momentito, Domingo, por favor. En lo adelante, ¿qué se puede hacer de manera estructural para que esto no vuelva a suceder? Hacer una campaña de evaluación de todo ese tipo de estructura. Eso es fácil de hacer. Aquí en el país contamos con los equipos. Hay una serie de profesionales certificados en evaluación estructural. Entonces, hacer una campaña de evaluación. Como les dije anteriormente. ¿Qué debemos evaluar para iniciar en Evaluar, este momento? por ejemplo, en este momento, los túneles, los pasos de desniveles, evaluar la verticalidad por el empuje hidrostático que ha tenido el agua. Entonces, eso se mide con equipos básicos de topografía, midiendo la verticalidad que tiene el muro, si hubo algún desplazamiento. Obviamente, que vayan algunos especialistas, verifiquen si hay alguna grieta importante, porque hay dos tipos de grietas, superficiales y ya profundas, que a nivel estructural puede causar una vulnerabilidad. Y a partir de ahí, hacer un levantamiento ASBIL de toda la situación. Y entonces, tomar medidas. Reforzamiento en algunos casos, cambio de procesos constructivos, porque necesariamente lo que sirvió hace 25 años, actualmente, con una serie de eventos, como el evento que tuvimos el sábado, puede cambiar la configuración estructural de una edificación. Entonces, adaptar esas edificaciones que tienen ya tiempo a los actuales reglamentos. Por ejemplo, el reglamento sísmico de República Dominicana se implementó a partir del 2012. Entonces, esas estructuras que se construyeron deben de sufrir una evaluación, que cuando tú calculas, tú lo haces para un tiempo de excedencia, que en República Dominicana es un tiempo de excedencia de 50 años. Ya se supone que cuando una estructura pasa esa vida útil, hay que evaluarla. Entonces, sería una campaña, que es una campaña de levantamiento estructural y posterior evaluación, para tener un reforzamiento de todas esas estructuras. Maravilloso. Vamos entonces a retomar, Domingo, el tema de las zonas vulnerables aquí en Santo Domingo. Decía que nosotros tenemos un grupo de zonas vulnerables que requieren una intervención de emergencia, unas brigadas especializadas que combine el cuerpo de bomberos con policía para en esos lugares, tan pronto hay un anuncio que haga la unidad de emergencia, puedan operar. El otro tema importante, hay que tener una campaña educativa alrededor de estos temas. Nosotros tenemos que hacer que nuestros ciudadanos entiendan que vivimos otro tiempo. Todo el tema de limpieza preventiva. Nosotros tenemos un serio problema con nuestros invernales, que la mayoría están llenos de plástico. Por eso he dicho, aquí tenemos que reunir el liderazgo de la capital
y ponerle un valor al plástico. Recuperar el plástico para nosotros es recuperar también nuestro sistema de drenaje. Pero también hay algo, aquí siempre se dice que es muy costoso invertir en la infraestructura del subsuelo. Ahí yo quería preguntarle, ¿por qué existe esa creencia de que los gobiernos no quieren invertir en los subsuelos? Porque no se ve, entre comillas. Pero es que ya esa cultura terminó. Aquí nosotros tenemos líneas del metro. Aquí hay grandes inversiones de las telefónicas en nivel de subsuelo. No hemos quedado con ese mito. Ahora yo digo, ¿qué es lo más caro? No es lo que estamos viviendo. Sí. Una ciudad vulnerable, insegura. Caótica también. Yo le voy a poner. Pérdidas Nosotros humanas. se hizo un sistema de galería que está en la Núñez de Cáceres hasta el Mar Caribe. Tiene 2.000 metros. Costó unos 35, 40 millones de dólares en aquel momento que se hizo. ¿Qué le cuesta a esta ciudad y al presidente de la República destinar 500 millones de dólares de los 30.000 que se han tomado prestados para destinarlo a la ciudad de Santo Domingo? Yo tengo una idea diferente para el futuro, que usar el IPI con un fideicomiso para invertirlo en drenaje, transporte y seguridad en la ciudad, porque el IPI proviene 90% del pago de impuestos de ciudadanos que viven fundamentalmente aquí en la capital. Entonces nosotros tenemos que buscar fuentes de financiamiento permanente para hacer segura esta ciudad. La peor inversión es tener las ciudades protegidas y vulnerables. Entonces yo creo que ahí hay unos temas de educación, hay unos temas de infraestructura que tenemos que terminar de desarrollar. Necesitamos otro sistema de galería en la Lincoln, en la Churchill, interconectar de los diferentes sectores. Ese túnel que está en la Núñez tiene una capacidad de 20 metros cúbicos por segundo para conducir el agua. De modo que si tú vas a la Núñez, ahí tú no vas a encontrar que el agua se acumule y rápidamente ayuda a un desagüe de todos esos sectores de una manera rápida. Hay que dar limpieza a esos sistemas, pero ya hay un camino de infraestructura. Entonces yo creo que tenemos que seguir, tenemos que ponernos a trabajar seriamente y tener un plan para los próximos años y más integral para el tema del drenaje en la ciudad de Santo Domingo. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa de esta conversación para conectar en este momento al departamento de prensa con nuestra compañera Elianta Quintero. Buenas noches, Elianta. Muy buenas noches, Caroline, Nayoni. Muchísimas gracias por este contacto. Muchas informaciones que han surgido en las últimas horas a raíz de esta tragedia que mantiene enlutado al país. Les contamos que el presidente de la República, Luis Abinader, el día de hoy recorrió algunas de las zonas afectadas por este disturbio tropical, además de designar una comisión independiente para la evaluación de las infraestructuras. También la población está intentando recuperarse de esta estela de luto y daños provocados por este fenómeno atmosférico, mientras lamentablemente continúa aumentando el número de muertos producto de estas precipitaciones. De esto y más estaremos conversando más adelante y por supuesto también dando detalles a las 10 en nuestra emisión estelar. Regreso con ustedes. Gracias, Gracias, Elianta. Elianta. Holguín, ¿qué puede esperar la población para los próximos días? ¿Cuáles son los pronósticos en cuanto a las condiciones del tiempo? Bueno, en cuanto a las condiciones del tiempo, ya a partir de esta noche, mañana, vamos a comenzar a disminuir las lluvias. Va a llegar un sistema frontal en la parte norte del país, dejando algunas lluvias en Puerto Plata, esos sectores de Santiago. Pero estas grandes lluvias ya no se ve energía suficiente para que se generen, no hay eventos de esa naturaleza. Y vamos a esta semana, martes, miércoles y jueves, será de pocas lluvias solamente en el norte. Y ya el viernes entonces vuelven las lluvias aquí a la capital y sectores de San Pedro de Macorís y esta parte costera del Caribe. Pero en estos momentos, en esos sectores de San José de Ocoa, la capital, Azua, Barahona, que hubo tantas lluvias, un chubasco de 30 a 20 milímetros va a generar inundaciones y la gente tiene que, aunque no esté lloviendo, el trópico siempre llueve, aunque no esté lloviendo, estar muy atento, porque en esa zona, sobre todo San José de Ocoa, que es montañosa, puede ocurrir un chubasco cualquier tarde y generar inundaciones nuevamente. Gracias por arrojar un poco de luz al respecto. Son días de gran incertidumbre, sabemos que los suelos están saturados, que la gente ha quedado nerviosa, no es para menos que muchos dominicanos han tenido que desplazarse de sus viviendas, han perdido sus ajuares y muchas vidas lamentablemente ya no están con nosotros, porque este tema hay que llevarlo a la mesa del diálogo, a la mesa de la reflexión,
porque evidentemente hay que tomar las correcciones del lugar. Esto no debe volver a pasar. República Dominicana y Santo Domingo no debe vivir otro noviembre como este. Puede volver a pasar ahora. Lo que tenemos es Estar que aprender y hacernos resilientes a esos eventos porque van a volver. Yo creo que también en esto es un Correcto. caso en el que los problemas van en el ascensor y las soluciones van por la escalera. Tenemos que lograr que puedan Integrar. encontrarse Claro. para nosotros darle seguridad a nuestros ciudadanos. Más Yo creo adelante, Domingo, vamos a concluir este tema. Otro tema que precisamente ha sido tendencia en el fin de semana es que Argentina ya tiene un nuevo presidente. Así es, Javier Milei es el nuevo presidente de Argentina y nosotros tenemos aquí gente que tiene mucha capacidad para discutir este tema y que, bueno, que hay un político también que puede prever qué pasará con Argentina. Así que más adelante hablaremos al respecto. Regresamos.